Lectura diaria. Estudia la Biblia. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de roca de la palabra de Dios. Dios me ha dado un manual de usuario, la Santa Biblia. Esta es su palabra para poder vivir la vida que Él quiere que viva. Dios inspiró las palabras de la Escritura. La Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos o ideas humanas sobre Dios. Toda la Escritura señala más allá de la palabra escrita, hacia Dios, quien vino a la tierra en Jesucristo. Su palabra revela su carácter y su plan para mi vida. Él inspiró esas palabras con la intención de guiarme a ser exitoso en vivir la vida para la cual me creó. A través de su palabra, me anima como hijo suyo, me dice cuánto me ama, me corrige si me desvío de la senda, me advierte cuando estoy equivocado y me capacita en todos sus caminos. La Biblia sirve como una pauta para aplicar los principios y los estándares de Dios en mi vida. Mientras más aplico su palabra a mi vida, más puede Él cumplir su voluntad y su propósito en mí y para mí. Al estudiar, aprender y aplicar su palabra, la práctica de la obediencia me ayuda a edificar mi vida sobre el fundamento de Jesús y me prepara para enfrentar las tormentas de la vida que puedan venir. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de roca de la palabra de Dios. Elijo que la palabra de Dios resida en mi corazón y en mi mente de manera permanente. Es central para mi crecimiento en mi trayecto espiritual con Él. Por lo tanto, determino que en mi vida diaria dedicaré tiempo para el estudio, la lectura y la meditación de su palabra, que será el filtro para todas mis decisiones. No me engañaré al permitir que el conocimiento por sí gobierne mi vida. No solo leeré y estudiaré la palabra de Dios, pues eso en sí no aportaría valor a mi vida. Estoy aprendiendo la palabra de Dios para poder hacer lo que dice. Su palabra solo puede transformar mi vida cuando la pongo en acción y permito que haga una diferencia en mí. La efectividad de mi estudio de la palabra de Dios se mide por el efecto que éste produce en mi conducta y en mi actitud. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de la roca de la palabra de Dios, no solo para tener éxito en mi propio trayecto, sino también para el éxito de los que me rodean. Una parte de su plan y propósito para mi vida es la responsabilidad de enseñar su palabra a otros con quienes tengo influencia. Al aprender y crecer, podré aportar al crecimiento y aprendizaje de otros. Solo necesito compartir con ellos lo que he aprendido en mi trayecto y, al hacerlo, seguiré creciendo. Con el poder de su Espíritu en mí, no permitiré que nada ni nadie robe la verdad de su palabra de mi vida. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de la roca de la palabra de Dios. Día 5. La palabra anima. Lectura bíblica, Salmo capítulo 119, versículo 1 al 8. Tómese el tiempo para realizar esta lectura. Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No hay nada como una palabra alentadora del Padre cuando nos sentimos deprimidos y desanimados. A veces la vida puede ser desalentadora, y nuestro buen Padre Celestial sabe justo lo que tiene que decir cuando más lo necesitamos. Si te sientes desanimado hoy, ruego que el Señor dé valor a tu corazón agotado y fortalezca tu vida y tus huesos cansados para que sigas corriendo la carrera que tienes por delante. Nuestro Dios es el gran alentador. Él toma a los débiles y los hace fuertes.
Él toma a los desesperanzados y los transforma en faros de salvación. Él toma a los quebrantados y los sana con su amor. Toma a los temerosos y los llena con un poderoso valor que viene de lo alto. Nuestro Padre Celestial hoy anhela animarte a cumplir el increíble llamado para el que fuiste creado. Al considerar hoy una poderosa historia que te narraré a continuación sobre el ánimo que Dios da, que tu corazón se llene con un anhelo y una pasión por buscar la totalidad de los planes de Dios que son perfectos para ti. Jueces capítulo 6 versículo 12 al 18 dice, esta es una versión distinta a la Reina Valera, pero dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Dios llama a Gedeón guerrero valiente antes de que éste realizara cualquier acción valerosa. Dios le ordena a Gedeón que salga con la valentía a la que fue llamado y que realice el trabajo para el que fue creado. Y cuando Gedeón responde pidiéndole a Dios una señal, Dios lo complace y permanece con gracia y misericordia. Dios te ha llamado a una vida de significado eterno. Te está llamando a una vida que importa. En las manos de Dios no hay herramientas débiles y no hay un llamado pequeño en sus planes perfectos. Fuiste creado para vivir una vida que cambie el mundo. Fuiste creado para un destino que atraiga a los perdidos al redil de nuestro Padre Celestial. Pero para lograr la vida a la que fuiste llamado, necesitarás coraje y valor. Necesitarás pasar tiempo en la presencia de Dios, llenándote con su ánimo y de su palabra. Dios te está llamando un hombre o una mujer valiente. Él está pronunciando palabras de ánimo sobre ti. Él está cerca de ti. Tómate un tiempo en oración para escuchar la voz de tu Padre Celestial. Permite que su espíritu le hable a tu espíritu. Permítele que te aliente en su amor y sigue su voz con fe para que pueda ser usado en formas más grandes de lo que puedas imaginar. Medita en el deseo de Dios de animarte. Permite que la Biblia te llene con la verdad acerca de la vida que Dios quiere para ti. Cuando guardas los mandamientos de Dios, recuerda, eres una persona sabia y entonces actuarás con sabiduría ante las diferentes circunstancias de la vida. Dios en su palabra nos ha dejado sus promesas y un sinfín de recursos de su palabra para afrontar las diferentes situaciones de la vida, buenas o malas. A continuación te comparto una pequeña lista de pasajes que puedes anotar y revisar con calma cuando estés en una situación similar. ¿Qué leer cuando estás triste? Salmo capítulo 42, versículo 5. Cuando eres tentado a hacer el mal, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Cuando estás desanimado, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Cuando nada parece ir bien, Salmo capítulo 37, versículo 1 al 4. Cuando te preocupas por necesidades físicas, Salmo capítulo 37, versículo 25 y 26. Cuando tienes miedo, Salmo 27. Cuando te sientes solo, Salmo 13. Cuando estás ansioso por tus seres queridos, Salmo 107. Cuando has pecado, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9.
Cuando te sientes incomprendido, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Cuando eres tentado a ser egoísta, Proverbios capítulo 11, versículo 25. Cuando estás cansado, Salmo 127, versículo 1 y 2. Cuando pierdes a un ser querido, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Cuando tienes miedo de la muerte, Salmo capítulo 23. Cuando le has fallado a Dios, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Cuando te sientes abandonado, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Cuando tu pasado te persigue, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Cuando las tentaciones parecen insoportables, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Cuando estás enfermo, Santiago capítulo 5, versículo 14. Cuando te sientes débil, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Cuando tienes problemas, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Cuando te has apartado de Dios, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Cuando sientes amargura, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuando estás ansioso, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Cuando necesitas guía y dirección, Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Cuando crees que no tienes suficiente fe, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. Cuando tienes miedo de fracasar, Salmo capítulo 37, versículo 23 y 24. Cuando tienes problemas tras problemas, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Cuando no tienes deseos de leer la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Cuando eres orgulloso, Romanos capítulo 12, versículo 3. Cuando te sientes tentado a pecar sexualmente, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Cuando parece que Dios no está haciendo nada, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Cuando quieres asegurarte del propósito de Dios para tu vida, Salmo 138, versículos 7 y 8. Versículo para memorizar. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.